Pues seguimos con nuestra serie de estudios de Primera de Pedro. Hoy, si Dios permite, vamos a ver Primera de Pedro 1:13. Entonces vamos ahí, mis hermanos, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro 1:13. Le doy lectura, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahorita nuestro hermano Herman cerró con un versículo. Él dijo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la definición de la gracia. La gracia, ¿qué es gracia? Que Dios nos da algo que no merecemos. Eso es la gracia. Aprendimos cuando estudiamos Pedro que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Aprendimos que misericordia es que Dios no nos da lo que sí merecemos. Por nuestros pecados ante un Dios que es santo y justo, ¿verdad?, merecemos la condenación eterna. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. No nos pagó conforme a nuestras obras, sino que su santa ira la descargó sobre su Hijo, quien murió por nosotros. Y eso es gracia. Eso es gracia, ¿verdad? Gracias que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que podemos entender y que no nos merecemos, ¿sí? Entonces el versículo 1 Pedro 13 dice de nuevo: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sí, el mensaje de hoy le puse por título: esperando por completo en la gracia, porque este es una exhortación que Pedro aquí nos está dejando. Esperad por completo en la gracia. Vamos a ver que estamos dando inicio a los imperativos, a los mandatos, a las exhortaciones, y esto está en un modo imperativo, es un mandato de Dios. Dios nos ordena por medio del apóstol Pedro en su palabra que esperemos por completo en la gracia. Y vamos a ver tres cosas. La palabra con la que inicia este versículo, por tanto, es muy importante. Por tanto, eso nos va a dar la base por la cual podemos obedecer los mandatos de Dios, ¿sí? Por tanto. Entonces, es la base de nuestra obediencia. Punto 1. Punto 2, vamos a ver la exhortación en sí, el mandato, que lo encontramos cuando nos dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Y como tercer punto vamos a ver justamente el objeto de la exhortación, en lo que debemos de esperar. En la gracia dice que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Sí, mis hermanos? Entonces vamos a ver el primer punto, ¿no?, donde dice la base de la exhortación, por tanto. Sí, esta palabra por tanto, mis hermanos, conecta este versículo y los siguientes versículos con todo lo que el apóstol Pedro ya nos ha enseñado desde los versículos 1 al versículo 12. ¿Sí? Es decir, a partir de aquí, de este versículo 13, nos vamos a encontrar con los mandatos de Dios, como ya comenté, con las exhortaciones para vivir una vida piadosa. O sea, a partir de aquí el apóstol Pedro nos va a instruir cómo vivir una vida que a Dios le agrada en medio del sufrimiento. No olvidemos eso. Esta epístola fue dirigida a personas que estaban sufriendo por causa de su fe. Entonces les va a instruir cómo vivir bien, de una manera piadosa, de una manera que a Dios le agrade en medio del sufrimiento. Y aquí tenemos estas primeras exhortaciones. Dice nuestro versículo: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Vamos a ver qué significa esto. Sed sobrios, ¿sí vemos? Son ya exhortaciones. Y esperar por completo en la gracia. Ese es un mandato. Y así vamos a encontrar mandatos en los siguientes versículos. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:14 nos va a decir el apóstol que no nos conformemos, que no nos amoldemos, que no adoptemos los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. Pero ya nos lo está dando como mandatos. En los versículos 15 y 16 del primer capítulo nos va a decir: sed santos en toda vuestra manera de vivir.
En el versículo 17 nos va a decir, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿no? Y así, por ejemplo, en 1 de Pedro 2:1 nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a partir de aquí vamos a encontrarnos con ¿qué? Con imperativos. Pero debemos notar algo muy importante, que justamente nos dice esta palabra por tanto. O sea, estos mandatos se basan en la obra de salvación de Dios a nuestro favor. O sea, estos mandatos tienen su base en la gran obra de redención que ya llegó a nuestras vidas y que Pedro ya nos explicó desde el versículo 1 hasta el versículo 12. ¿Qué hemos estado haciendo, mis hermanos? Todos estos mensajes que el Señor nos ha permitido exponer, aprender más y más y más acerca de ¿qué? De la salvación gloriosa que tenemos en Cristo. Es lo que hemos estado haciendo a lo largo de todos estos mensajes hasta este. O sea, los creyentes debemos de ser santos. ¿Por qué? Porque a Dios le plació amarnos desde antes de la fundación del mundo. Es lo que vimos cuando fuimos elegidos según la presciencia, según el previo conocimiento, pero estudiamos bien eso y dijimos, es por el previo amor, porque Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, por eso nos escogió para ser santos y sin mancha. O sea, es la base para que nosotros seamos obedientes, ¿verdad? Y los creyentes debemos de caminar en santidad, porque cuando se nos predicó el Evangelio, el Señor por medio de la palabra y su Espíritu Santo nos santificó, nos apartó del mundo, nos separó. Eso es santificar, ¿verdad? Como vimos, nos santificó. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Y cómo mostramos que verdaderamente hemos sido santificados, apartados, llevando una vida de obediencia al Evangelio. ¿Sí? Los creyentes debemos de amar nuevamente y obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque la raíz de nuestro nuevo nacimiento es la gran misericordia de Dios, ¿verdad? O sea, según su grande misericordia, renacimos ¿para qué? Para una esperanza viva. Hoy esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el regreso de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Él viene pronto y viene por nosotros. Y eso es la base para nuestra obediencia. ¿Sí? Los creyentes debemos de caminar, de andar en los caminos de Dios, porque a Dios no solo no le bastó perdonarnos, sino que nos adopta como sus hijos. Y ya como sus hijos nos hace herederos de una herencia, como estudiamos, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Nosotros podemos caminar en santidad porque Dios con su poder está guardando ¿qué? Nuestra fe. Él nos está perseverando en nuestro camino a la gloria en medio de este desierto, ¿sí? O sea, los creyentes debemos decirle no al pecado, porque esta salvación que nos tocó vivir es algo que los profetas del Antiguo Testamento anhelaban. Hubieran ellos querido vivir en el cumplimiento de este lado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero vean ustedes, Dios en su decreto, en su plan soberano, Él nos permite vivir de este lado de la resurrección, con todas las bendiciones que aprendimos, ¿verdad? Podemos ya conocer la obra completa de redención en las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso debemos de amar, obedecer a Dios, y lo repito, ¿por qué? Porque nuestra salvación es tan gloriosa que aún los ángeles escogidos de Dios anhelan mirarla. Ellos aprenden de la gran misericordia de Dios, de su gracia, de su sabiduría redentora. Ellos se inclinan para ver lo que está pasando hoy aquí, mis hermanos. Por eso les decía, aquí ya nos dejamos 1 o 2 lugares a los ángeles. Son verdades gloriosas estas. Y verdaderamente son cosas celestiales, ¿verdad? Yo oro mucho por todos ustedes porque estas cosas solamente el Espíritu Santo nos las enseña. Solamente si aprendemos algo es solamente porque Él nos está enseñando. Y gracias a Dios. Entonces estas palabras, por tanto, nos enseñan que la base de nuestra obediencia es toda la gracia que ya ha sido derramada en nuestras vidas. ¿Sí, mis hermanos? Y Pedro nos va a decir más adelante, que lo veremos con detalle, pero nos va a decir más adelante, allá en 1 de Pedro 1:17, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, todo el tiempo debemos de ser santos. Todo el tiempo debemos de ser obedientes. No solo el domingo,
no solo cuando me ven, no solo cuando me conviene, todo el tiempo, en todo lugar, debemos de ser santos, obedientes a la palabra de Dios. Y para eso Dios nos deja sus mandatos. ¿Para qué? Para enseñarnos a conducirnos bien todo el tiempo de nuestra peregrinación. Mira, Dios es tan bueno. ¿Qué nos enseñó en estos primeros 12 versículos? ¿Qué nos está enseñando Dios acerca de nuestra gran salvación? ¿Sí? ¿Cómo podríamos conocer toda esa gloriosa redención si no es por medio de su palabra? Entonces, Él primero nos enseña acerca de nuestra gran salvación. Ahora nos va a enseñar, teniendo como base, de nuevo repito, esa gracia que llega a nuestras vidas. Ahora nos va a enseñar cómo conducirnos bien en nuestro camino a la gloria. Ambas cosas son muy importantes. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis. El Señor nos va ahora a enseñar con sus mandatos santos, justos, buenos para nosotros, cómo conducirnos bien. Entonces, repito, ¿verdad? A partir de que ya nos enseñó de la salvación gloriosa, en los primeros 12 versículos, a partir del 13, nos va a empezar a entregar, ¿qué? Mandatos. Entonces, mis hermanos, hay que pedirle al Señor que nos ponga el anhelo en nuestro corazón para aprender dos cosas. Para aprender más de la salvación que llegó a nuestras vidas, pero aprender también más de los mandatos que el Señor nos deja. ¿Sí? Las dos cosas. O sea, que haya ese anhelo en mi corazón. Quiero aprender más, ¿no?, de tu salvación para amarte más. Y el amor a ti me va a llevar a obedecerte a ti. ¿Qué dijo Jesús? Si me amas, guardarás mis mandatos. Entonces debo anhelar conocerte más, tu obra de redención para amarte más, para obedecerte bien. Pero también debo anhelar el cómo obedecerte bien. Por eso los mandatos para nosotros no son gravosos, ¿verdad? O sea, la ley es deliciosa para nosotros. O sea, ambas cosas. Entonces, todas las religiones, ¿verdad, mis hermanos? Todas las religiones enseñan que el favor de Dios, el cielo, la vida eterna, se puede ganar por las buenas obras. Es lo que enseñan todas las religiones. Eso es como un modelo mental que se quedó por el hombre caído. Como sabemos, Adán y Eva fueron los únicos hombres creados que por su obediencia ellos podían ganarse la vida eterna. Pero el hombre peca, entra la muerte espiritual. Pero un modo mental del hombre caído sigue con esa misma forma de pensar, como con ese chip que por obra se puede ganar el cielo. Por eso todas las religiones enseñan eso. Pero excepto ¿cuál? El cristianismo. El cristianismo nos enseña que los mandamientos de Dios siempre están arraigados en la gracia de Dios. Siempre en la gracia de Dios. Y aquí vamos a hablar un poquito de unas cosas técnicas que son importantes. O sea, otra forma de decir esto es que el indicativo, ¿qué es esto? El indicativo es lo que Dios ya ha hecho por nosotros, por gracia en Cristo, ¿sí? Ese es el indicativo. Lo que Dios ya ha hecho en mi vida, por gracia, por la obra de Cristo. Siempre debe ser la base, el indicativo, ¿para qué? Para el imperativo. ¿Qué es el imperativo? Lo que Dios espera de nosotros, nuestra obediencia a sus mandatos. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, este es el orden. Primero el indicativo y después ¿qué? El imperativo. Primero profundizar en la gracia de Dios para después poder obedecer por amor a Dios lo que Él me ordene. Si invertimos el orden o si ignoramos el indicativo, que es otra forma de decir, si ignoramos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, eso nos va a llevar a resultados muy desastrosos en nuestra vida. ¿Sí? O sea, si tú no profundizas en la gracia que llegó a tu vida y te enfocas más en los mandatos de Dios, entonces tarde o temprano te vas a encontrar queriendo lograr una santidad por obras, ¿sí? En tu propio esfuerzo. O sea, vas a caer en legalismos, porque no estás conociendo la gracia de Dios que llegó a tu vida. Entonces, todo imperativo que encontramos en las Escrituras, ¿qué es esto? Lo que debemos hacer por Dios, para la gloria de Dios, siempre debe descansar en el indicativo. Repito, ¿qué es esto? Todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. No podemos cambiar ese orden. Si nosotros, mis hermanos, repito, hubiéramos visto, no lo sé, en un solo mensaje,
todos los versículos 1 al 12. Un solo mensaje. Evidentemente hubiéramos aprendido mucho menos de que haber dedicado, 12 domingos o lo que le hemos dedicado, ¿cierto? De nuestra salvación. Es decir, estaríamos menos preparados para obedecer a Dios por amor. Por eso es importante, dedicar, ¿verdad?, el tiempo, ¿verdad?, necesario a cada porción que nos da la Escritura. ¿Sí? Y la mejor manera, mis hermanos, de estar seguros, ¿verdad?, de que estamos recibiendo una buena dieta de Dios, es justamente lo que estamos haciendo por gracia de Dios. Es decir, es enseñar ya sea un libro del Antiguo Testamento o un evangelio o una epístola, pero es enseñarla verso a verso. O sea, Dios no se equivoca, ¿sí? ¿Por qué Dios nos deja primero, en los primeros 12 versículos, muchos indicativos? ¿Qué es esto de nuevo? La gran gracia que llegó a nuestras vidas. Y después empieza ¿con qué? Con los imperativos. O sea, el Señor no se equivoca. El Señor nos manda la dieta correcta de la manera correcta. ¿Sí lo ven? O sea, entonces ir llevando un estudio verso a verso es precioso. O sea, en el siguiente mensaje de Primera de Pedro, si Dios quiere, la dieta que Dios nos tiene preparada es la santidad. Porque nos va a decir, sed santos porque yo soy santo. Pero Él nos tiene preparado el banquete. ¿Sí? Él nos tiene ya servida la mesa. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir caminando su Escritura, verso a verso, rogándole que nos ayude a interpretarlo de la manera correcta, para exponerlo de la manera correcta y que nos impacte su palabra. Entonces, que Dios nos ayude a eso. Y mis hermanos, tenemos una vida eterna. ¿No? ¿Cuánto nos tardamos o nos vamos a tardar en Primera de Pedro? No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que en mi vida ha sido ya de mucha bendición lo que el Señor me ha enseñado en esta epístola. Y ha llegado en el orden correcto. Primero nos enseñó de toda la gracia, ahora nos va a enseñar ¿a qué? A conducirnos bien. ¿Sí, mis hermanos? Muy bien. Pero bueno, después de estos 12 versículos, donde ya hemos conocido de esa gloriosa salvación que ha llegado a nuestras vidas, ya vienen los imperativos. Vamos a leer 1 de Pedro 1:13 nuevamente. Dice, por tanto. Ya entendemos, ¿verdad?, la importancia de estas dos palabras. Por tanto. Muy importantes. Y ya vienen. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces ahora vamos a pasar a ver la exhortación, ¿sí? En sí ya el mandato, el imperativo, que dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Esta exhortación, como vemos, se compone de 3 mandamientos. Ceñid vuestros lomos es uno, sed sobrios es otro, y esperad por completo en la gracia es otro. ¿Sí lo ven, mi hermano? Hay 3. Pero mira, los 2 primeros son condiciones para que se cumpla el tercero. Es decir, si ciño los lomos de mi entendimiento, entonces seré sobrio. Y siendo sobrio es como esperaré por completo en la gracia que nos será manifestada cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. ¿Sí me explico? Es decir, los primeros 2 mandamientos son condiciones para el tercero. Si no ciño los lomos de mi entendimiento, no seré sobrio. Y si no soy sobrio, no estaré esperando en la gracia. Ok, una forma de entender esto. Supongamos que hoy le dan a usted la orden de ir a Guadalajara, mañana. Le dan esa orden. Pero también le dan otros 2 mandatos. ¿Qué le dicen? Levántate temprano y toma el avión. Entonces, para poder ir a Guadalajara, ¿qué tengo que hacer? Obedecer los primeros 2 mandatos. ¿Cuál es? Levantarme temprano y tomar el avión. Entonces, ¿qué? Llegaré a Guadalajara. ¿Sí me explico? Sencillo, ¿verdad, mis hermanos?
si no me levanto temprano, no tomo el avión. Si no tomo el avión, no llego a Guadalajara. Entonces, si no ciño los lomos de mi entendimiento, no seré sobrio. Y si no soy sobrio, no estaré esperando por completo en la gracia que nos será manifestada cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Entonces debemos de entender primero qué significa ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Sí, mis hermanos? Muy bien. En aquellos días, en aquel tiempo, los hombres usaban una túnica larga, que normalmente cuando estaban descansando o comiendo la traían suelta, pero ellos también traían un cinto. Entonces, cuando era ya el momento de salir a correr o hacer actividades, ¿qué hacían? Esa túnica la enredaban y la amarraban, ¿a qué? A su cintura. Entonces, con este mandato, lo que el apóstol Pedro nos está diciendo es que debemos amarrar nuestros pensamientos. ¿Sí? Hacer lo mismo que ellos hacían con las túnicas. Amarrar nuestros pensamientos para correr bien nuestra carrera de la fe. ¿Sí? Si aquellos hombres salían a correr con esa túnica suelta, ¿qué iba a pasar? Se les iba a enredar y se iban a tropezar. De la misma manera, si yo no amarro mis pensamientos, ¿qué va a pasar? Me voy a tropezar, me voy a enredar y no estaré corriendo la carrera. Estaré tropezando ¿en qué? En pecados, en malas decisiones, siendo atraído por los deseos de este mundo pasajero. Eso pasará. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pedro? Primeramente, que debo amarrar mis pensamientos. ¿Para qué? Para que no se enreden en las cosas vanas y pasajeras de este mundo. Para que no me lleve a perder de vista que yo soy un ciudadano de otro mundo. ¿Sí? Un mundo que ya tiene otros valores. Que Dios me rescató de este mundo justamente ¿para qué? Para ahora poder caminar en sus caminos. ¿Sí, mis hermanos? Es lo que nos está diciendo hasta aquí. Entonces, para poder esperar por completo en la gracia, tenemos que amarrar nuestros pensamientos, nuestro entendimiento con una correa. Ya dije, así como lo hacían los hombres de aquel tiempo. ¿Y cuál es la correa con la que yo voy a poder amarrar mis pensamientos? ¿Sí? ¿Cómo amarro mis pensamientos? El apóstol Pablo nos da la respuesta en Efesios 6:14. Se lo leo. Dice, estad pues firmes. Usa las mismas palabras aquí que el apóstol Pedro. Dice, ceñidos vuestros lomos, ¿ven? Y agrega, con la verdad. ¿Qué otra cosa, vean mis hermanos? ¿Qué otra cosa? Entonces, la verdad de Dios es esa correa que va a amarrar mis pensamientos, que los va a atar a lo que es importante, a lo que es eterno, a lo que es ciertísimo. En este caso, lo que es importante, eterno, ciertísimo, es esa gracia que nos será manifestada cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. ¿Sí? Los va a amarrar nuestros pensamientos con la palabra de Dios para que no estemos divagando, para que no estemos gastando ni recursos, ni nuestras energías, ni tiempo en cosas vanas y pasajeras. Y se nos está dando como un mandato. Es decir, no debemos permitir que nuestros pensamientos divaguen. Ya es un mandato. Pero recordemos, siempre que veamos un imperativo, que tenemos que traer a nuestra mente? Todos los indicativos. No debo permitir que mi pensamiento divague. ¿Cómo lo voy a hacer? Amarrando mi mente con la verdad de Dios revelada en su palabra. Y lo puedo hacer, ¿por qué? Porque el Señor ya me quitó mi corazón de piedra, me dio un corazón de carne, escribió su ley en mi corazón, puso su espíritu dentro de mi corazón para hacerme que yo ande en sus caminos. Amén. Por eso, qué importante que el imperativo descanse en el indicativo. Es la forma de que toda la gloria es ¿para quién? Para Dios. Toda la gloria es para Dios. ¿Por qué los impíos, por qué los no creyentes, por qué aquellos que no han puesto su fe en Cristo viven como viven? ¿Cómo viven ellos? Pues de la manera en que tú vivías antes de que Cristo llegara a tu vida. ¿Cómo decidíamos, mis hermanos? ¿Con qué base? ¿En base a qué? ¿A las emociones, a las conveniencias? No lo sé. Pero todas nuestras decisiones sin considerar la palabra de Dios son decisiones que van a ser incorrectas. Van a traer consecuencias.
Por eso, qué importante que nos dé mandatos para poder tomar decisiones sabias que agraden a Dios, que nos ayuden a bien y a caminar bien en nuestro camino que a la gloria. Por eso nos va a decir Pedro, allá en 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Pero la verdad, ¿verdad? La palabra de Dios nos va a sacar de nuestra ignorancia. Y no solamente vivíamos en ignorancia, sino que teníamos el entendimiento entenebrecido. Era imposible que pensáramos bien. Dios tenía que hacer un milagro en nuestras vidas, ¿sí? Renovarnos por completo, ¿sí? Efesios 4, 17 al 18 nos dice lo siguiente. Esto pues digo y requiero en el Señor. Y vemos, estamos ya leyendo que mandatos. Pero siempre trae a tu mente el indicativo, ¿ok? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, pensando en cosas vanas, pasajeras, sin sentido, temporales, dando gusto a la carne, solamente en placeres, buscando el éxito temporal, ¿a costa de qué? De la verdad. Y da la razón, ¿verdad? ¿Por qué ellos andan en la vanidad de su mente? Dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, desconociendo las cosas de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces nosotros vivimos en un momento así. Tenemos un corazón duro. Entonces cuando llegamos a salvación por la gracia, no pensemos que ya vamos a conocer cómo conducirnos bien. El Señor en su gracia, en su misericordia, nos lleva como sus ovejitas y nos empieza a enseñar a caminar bien. Pero Él está siempre con nosotros en todo momento. Es tan bueno con nosotros. Entonces, si no consideramos la palabra de Dios, no vamos a tomar decisiones correctas. Todas nuestras decisiones tienen que estar basadas en ¿qué? Fundamentadas en ¿qué? En mandatos que se nos dejan en la verdad de Dios. Y la decisión mortal, y es una decisión mortal, que toman los impíos cuando no consideran la palabra de Dios, porque desconocen la palabra de Dios, su decisión mortal es vivir como si esta vida fuera lo único que hay. Ellos viven, ¿verdad?, creyendo que esta vida es todo lo que hay. Por eso dicen, comamos, ¿sí?, bebamos, porque mañana moriremos. O sea, si esto es todo lo que hay, pues hay que aprovechar todo esto. Pero nosotros no. Bien, gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? O sea, nosotros ¿qué sabemos? Que esto es, que vamos de paso. Somos extranjeros y peregrinos por esta tierra. Vamos de paso. Y mientras vamos de paso, todo, o sea, nuestro enfoque, nuestros pensamientos, amparados en la verdad, se van a enfocar en trabajar para el reino de Dios. Claro que tenemos que hacer otras cosas, claro que sí. Tenemos que trabajar, ¿sí? Los cabezas de familia tenemos que alimentar a nuestras familias. Yo digo esto y lo vuelvo a decir y cada vez que lo digo me da risa. Mi esposa y mis 3 hijos comen bien y comen mucho, mis hermanos. Antes comían 3 veces al día y ahora comen creo que como unas 5 veces al día. Hay que trabajar. Pero en el trabajo hay que conducirnos con temor de Dios. Amén. En el trabajo hay que ser obedientes a Dios. Y en su palabra encontramos las instrucciones para hacerlo de una manera que agrade a Dios. ¿Qué aprendimos en la mañana? Es increíble cómo se enlazan las lecciones. La agenda es de Dios, mis hermanos. La agenda es de Dios. ¿Qué aprendimos en la mañana? Que una manera de robar es no pagarle al trabajador, ¿sí?, después de que terminó su trabajo, su salario, en lo que se haya acordado, por día, por semana, por quincena, como se haya acordado. Bueno, o sea, los que por gracia del Señor, ¿verdad?, tenemos la gracia de poder dar empleo a otros, no les debemos de robar. Trabajan, ¿qué tenemos que hacer? Darles su salario. No excusarnos con nada.
no robarás. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, Pedro nos dice que nosotros ya no tenemos el entendimiento entenebrecido. Tenemos ahora que la verdad de Dios en nuestras manos. ¿Sí? Entonces debemos amarrar nuestros pensamientos ¿con qué, mis hermanos? Con la palabra de Dios. Entonces dice de nuevo el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Entonces, si yo amarro mis pensamientos con la palabra de Dios, seré sobrio. ¿Sí, mis hermanos? Seré sobrio. ¿Qué es ser sobrio? O sea, sobrio señala a una persona que es libre de embriaguez. O sea, que está libre de los efectos de sustancias intoxicantes. ¿Pero qué nos describe esto? A una persona que no piensa bien, que no razona bien. Vea usted una persona que esté en su estado de embriaguez alto, ¿cuántas tonterías no comete? Es lo que aquí nos está comparando con eso. Sin la palabra de Dios vamos a cometer muchas tonterías. Pero amarrando nuestros pensamientos con la palabra de Dios, seremos ¿qué? Sobrios. Sobrios. O sea, tendremos enfocados nuestros pensamientos. Es lo que dice aquí. O sea, voy a tener una mente clara. Una mente en su sano juicio. Una mente que analiza bien cada situación y decide bien. ¿Por qué decide bien? Porque va a la palabra de Dios. Porque va al consejo de Dios. Esto aplica para muchas decisiones en tu vida. Entonces, una mente sobria no se va a intoxicar con diversiones, con placeres, con cosas que lo lleven a evadir la realidad. Ahora, no estamos diciendo que un cristiano no se va a divertir, no va a tomar vacaciones. Claro que sí, no va a descansar, sí. Pero eso no va a ser como tu propósito último. ¿Sí me explico? O sea, sobre toda decisión que tú tomes, por encima está ¿qué? La verdad de que eres un extranjero y peregrino y vas camino a la gloria. Por encima está la verdad de que viene una gracia tan grande que ahorita veremos que nos será manifestada cuando Jesucristo venga por segunda vez. Eso va a gobernar ¿qué? Todas mis otras decisiones, pero gobernadas por la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, leo de nuevo el versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahorita? Que si amarro mis pensamientos con la palabra de Dios, no van a divagar en cosas vanas y pasajeras. Y voy a ser sobrio, ¿sí? Una mente clara, una mente que va a pensar bien, decidir bien, una mente que por sus obras va a agradar al Señor. Y así es como voy a poner mi esperanza totalmente en la gracia que me será manifestada cuando Jesucristo venga. Ese es el orden, ¿sí? Vean cómo el Señor nos va instruyendo. Y lo vamos viendo desde el Antiguo Testamento. Vamos viendo ahí. Cuando le decíamos es ve y haz, y le dice paso a paso. A Noé le instruyó paso a paso que cómo construir el arca. A Moisés el tabernáculo, paso a paso. El Señor nos va instruyendo paso a paso. Tenemos que ir a su palabra para conocer su instrucción y para saber cómo conducirnos bien. Y hay que entender algo aquí, mis hermanos. O sea, la esperanza, el poner nuestra esperanza completamente en la gracia que vendrá, no es una opción para el cristiano. O sea, aquí viene como un mandato. ¿Sí, mis hermanos? Es un mandato. O sea, es decir, los creyentes originales, los lectores de esta carta, ellos estaban viviendo una realidad dura en sus vidas. Estaban sufriendo. ¿Por qué? Por causa de su fe, como hemos estado ya viendo. Pero Pedro les da el mandato de que de vivir en esperanza. Y eso va en contra de la inclinación natural del corazón. O sea, todos sabemos, ¿verdad?, que cuando
cuando estamos en medio del dolor o del sufrimiento, la tendencia de nosotros es a centrarnos en ¿quién? En nosotros mismos. Pero conforme a lo que Pedro nos está explicando aquí, lo peor que puede hacer una persona que está en sufrimiento, lo peor que puede hacer es conmiserarse, es sentir lástima por él mismo. Eso lo va a hundir más en su propio dolor. Es lo que nos está haciendo aquí Pedro. O sea, lo que Pedro nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, es que cuando estemos pasando por ese sufrimiento, en medio del dolor, debemos de quitar la vista de nosotros mismos y ponerla ¿en qué? En dos cosas. En la gran salvación que llegó a mi vida. ¿Y en qué? En la gran gracia que me espera, que me será traída cuando mi Señor Jesucristo venga por segunda vez. Es un mandato. ¿Sí? Tener esperanza es un mandato. Y mira, si es un mandato es porque es necesario para nuestra vida. ¿Sí? O sea, cuando el Señor proveyó el maná del cielo, les dio instrucciones, les dio mandatos. ¿Qué les dijo? Ve y recoge, ¿recuerdan? Un gomer por cada cabeza. Si ellos obedecen el mandato, ¿qué va a pasar? Van a vivir. Si desobedecen, ¿qué les iba a pasar? Iban a morir. Si no tenemos esperanza, seremos como muertos en vida. Si es un mandato de Dios, es bueno. Dios es bueno para con nosotros. Sus mandatos son santos, justos, buenos. Por eso es un mandato. ¿Pero basado en qué? En toda la gracia que Dios derramó en mi vida y más aún en la gracia que me será derramada cuando Él venga por segunda vez. ¿Sí, mis hermanos? Y repito esto, Dios es tan bueno. O sea, Dios sabe que necesito tener esperanza. ¿Qué es la esperanza? Anhelar la venida de mi Señor Jesucristo. ¿Sí? Dios sabe que necesito tener esperanza para poder vivir en esta vida. Ya no digo vivir bien, ¿sí? Para vivir en esta vida. Por eso nos dice en su palabra que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Sí lo ves? O sea, el Señor sabe lo que necesitamos y nos da lo que necesitamos. Él nos da la esperanza, pero la esperanza no es como la entiende el mundo, como lo vimos en su momento, ¿verdad? Pues a ver si pasa esto. No, la esperanza cristiana es algo que es ciertísimo. Cristo viene por segunda vez. Amén. Ciertísimo. La esposa le dice, ven pronto, Señor Jesús. Amén. Ciertísimo eso. Amarra tu pensamiento para que tenga bien firme esa verdad en tu vida. ¿En qué otra cosa podríamos poner nuestra esperanza? En ninguna otra cosa. Dice Jeremías 17:15, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Sí? O sea, no podemos confiar en ninguna otra cosa. Solo en una. La más importante, ¿cuál? Cristo viene. Amén. Cristo viene. Cristo viene. Y con esto, mis hermanos, pasemos al punto 3. Vamos a ver el objeto. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué nos dice nuestro versículo? La gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces Pedro, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja el mandato de poner toda nuestra esperanza en la gracia que nos aguarda en el futuro cuando Cristo regrese. ¿Sí, mis hermanos? Vamos a pasar a eso. Sabemos nosotros, o sea, la vida cristiana es una vida de gracia de principio a fin. ¿Qué es gracia? Que Dios nos da abundantemente lo que no merecemos. Todas las bendiciones espirituales y materiales que recibimos en nuestra vida son manifestaciones de la gracia de Dios para nuestras vidas. Todas son favores que no merecemos. Todo Dios nos lo otorga por causa de Cristo. Todo viene por gracia. Todo viene por la gran obra de Cristo a nuestro favor.
Todo viene porque Él obedeció en nuestro lugar. Todo viene porque Él murió en nuestro lugar. Todo viene porque Él resucitó, está en su gloria y porque hoy nos está llevando a su gloria. Todo es por gracia. ¿Sí? O sea, los creyentes de Asia Menor a los que se les dirige esta epístola, ellos ya habían recibido el beneficio de esta gracia inicial, de la gracia salvadora, así como nosotros, si es que estamos en Cristo. Pero como hemos aprendido, esta gracia no se limita a ese momento de nuestra conversión. Es una gracia que se extiende a todo lo largo de nuestra vida cristiana. ¿Sí? Todo nuestro camino es por gracia. Todo nuestro camino. ¿Sí? Fui salvado por gracia, estoy siendo santificado por gracia. Todo es por gracia. ¿Cómo soy santificado? Cuando me encuentro con mi Señor Jesucristo en las Escrituras. Y cuando me encuentro con Él, cuando Él me abre mi entendimiento para poderlo ver. Y si me abre mi entendimiento, entonces es por gracia. No nos podemos jactar absolutamente de nada. No podemos pensar que porque somos más inteligentes entendemos más que otros las cosas de Dios. No, es porque el Señor le place abrirnos el entendimiento, ministrarnos y enseñarnos, ¿verdad? Y así es como Él nos va santificando. Todo es por gracia. Entonces, todas las bendiciones que recibimos en nuestra vida son manifestaciones de la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Por causa de lo que Él hizo. Ya lo comenté. Pero mira, toda la gracia que disfrutamos hoy en nuestro camino a la gloria no se compara con la gran gracia que vamos a disfrutar cuando Cristo regrese en gloria. No se compara. Dice el texto, esperar por completo en la gracia que se os traerá. ¿Sí ve? O sea, yo ya disfruto hoy de mucha gracia, pero viene en camino una mucho mayor gracia. Y ese es el mandato. Espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. O sea, como ya vimos, Cristo es la fuente de todas nuestras bendiciones. Y cuando dice aquí Juan, de su plenitud tomamos todos, nos da la idea de una fuente infinita, ¿sí? Una fuente ilimitada de gracia para nuestras vidas. Dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Aquí la traducción literal es muy interesante porque dice gracia en lugar de gracia. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega una porción de gracia a mi vida, y cuando esa porción se está retirando, entonces llega otra porción de gracia a mi vida. Y cuando esta se está retirando, llega otra gracia a mi vida. ¿Sí? Gracia en lugar de ¿qué? De gracia. El pastor Sugel Michelén, él explica muy bien esto. Él dice, la idea de recibir de Cristo gracia sobre gracia es una idea de una ola del mar. Y cuando se está retirando, ¿qué pasa? Llega otra ola. Y cuando estás retirando, llega otra ola. Esa es la idea. O sea, ¿qué nos dice? Que la gracia de Dios para su pueblo es continua, es inagotable, no conoce límites, no se interrumpe. ¿Sí lo ves? No se interrumpe. En todo momento estamos recibiendo la gracia de Dios. En todo momento, estemos conscientes o no, no se interrumpe. En todo momento. Pero lo que nos dice aquí el apóstol Pedro es que la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo venga por segunda vez, como también dice Sugel Michelén, será como un diluvio de gracia. Para darnos una idea, si en esta vida estoy recibiendo olas de gracia, cuando Él venga por segunda vez, recibiré un diluvio de gracia. Y no se queda corto con esta explicación. No se queda corto. A ver, ¿no es gracia que cada día estemos siendo santificados? ¿No es una mucho mayor gracia que seamos glorificados por completo? ¿Sí lo ves? O sea, es mucha gracia que hoy sea santificado. Ola de gracia, ola de gracia. Pero que sea glorificado, ese es un diluvio de gracia. ¿Sí o no?
¿Sí lo ve? ¿Y cuándo voy a ser glorificado? Cuando Cristo venga por segunda vez. Aleluya. Por eso nos dice, esperar por completo en la gracia que os será manifestada cuando Jesucristo vuelva. Amén. Mira, no es gracia que veamos a Cristo en las Escrituras y que nuestro corazón arda de gozo. ¿No es gracia? Bueno, ¿no es una muchísimo más grande gracia el día que le veamos cara a cara? ¿Te imaginas eso? No lo podemos imaginar. No lo podemos imaginar. ¿No es gracia que Dios nos enseñe a vivir bien en un mundo caído? Sí. Ahora, ¿no es una muchísimo mayor gracia cuando vivamos en la tierra celestial sin pecado, sin tentaciones, con nuestro Rey Celestial? ¿Sí lo ves? Recibimos olas de gracia y ¿qué nos espera? Un diluvio de gracia. Y es un mandato, pero ve, digo, Señor, qué buen mandato nos dejas. Esperar por completo en el diluvio de gracia que será manifestado cuando Cristo venga por segunda vez. Gracias a Dios por tu mandato. Sí, quiero obedecerlo. Quiero esperar por completo en esa gracia. Amén. Piensa en el mayor estado de gozo que hayas estado en esta vida. Mira, yo le doy gracias a Dios porque cada domingo, mis hermanos, el Señor me da un gozo especial. En verdad, gracias a Dios. Es decir, cada domingo viene mi ola de gracia, ¿sí? Cada domingo. Pero allá nos espera un diluvio de gracia. Amén. Hoy estamos congregados como pueblo. Allá nos dice que serán las bodas del Cordero eternamente. Es una fiesta, una celebración que nunca termina. Es un gozo que este cuerpo hoy no puede soportar. Entonces, mis hermanos, Cristo viene pronto. Cristo viene en las nubes con gran gloria. Y nosotros vamos a estar con Él para siempre. Esa es la verdad que tenemos que amarrar a nuestra mente y a nuestro corazón cada día. Cada día. ¿Sí? Así mis pensamientos no van a divagar y esperaremos por completo en la gracia que nos será manifestada cuando Cristo venga por segunda vez. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y como dije, este cuerpo no resiste tanto gozo. Por eso es que el Señor nos va a dar cuerpos glorificados. Sí, pensamos, ok, y es correcto. Cuando yo tenga un cuerpo glorificado ya no voy a pecar, y es correcto. Pero es decir, va a poder disfrutar todo el gozo posible. Para eso nos va a dar un cuerpo glorificado. Mira, vamos a Mateo 13. Vamos a Mateo 13, versículo 40 al 43. Y vamos a ver cómo nos describe Jesús. Dice la palabra de Dios. Señor Jesús dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Ya vimos, ¿verdad? Dios divide el tiempo en 2 siglos. El presente siglo, que es malo, hay pecado, tentaciones, y el siglo venidero, la gloria eterna. Y nos dice, así será en el fin de este siglo. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor Jesús describe ese destino eterno de una manera terrible para todos aquellos que no pongan su fe en nuestro Señor Jesucristo. Los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero ve el gran contraste con nosotros. ¿Qué dice el versículo 43? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, nos trata de llevar a cómo será nuestra
glorificación. O sea, en este cuerpo caído y por nuestra mente limitada, no podemos imaginarnos, o sea, lo que es esto. O sea, ¿cómo va a ser que yo voy a resplandecer como el sol en el reino de su Padre? Eso habla obviamente de una justicia perfecta, ¿verdad? Una santidad perfecta, pero ve la ilustración que él dice. O sea, no sé, tú has tratado de mirar directamente el sol de Durango como a mediodía. ¿Cuánto tiempo sostienes tu vista? No sé, un segundo. Pues te puedes imaginar la gloria que nos espera si nosotros mismos resplandeceremos como el sol en el reino de nuestro Padre Celestial. ¿Sí ves? En esto es en lo que quiere el Señor que pongamos nuestros pensamientos. ¿Sí, mi hermano? En esto. Entonces, cuando Jesucristo venga por segunda vez, Él va a ser revelado personal y públicamente como el Señor de gloria, y nosotros seremos glorificados juntamente con Él. ¿Sí? Cuando Cristo venga, ese velo que cubre su gloria y por el cual muchos lo ignoran todavía en el día de hoy, ¿sí? Eso será quitado. Entonces toda rodilla se doblará, ¿verdad?, ante nuestro Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez. Toda rodilla. Y nosotros, gracias a Dios, que ya doblamos nuestra rodilla de corazón por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero los impíos doblarán su rodilla porque les esperará a ellos, ¿qué? El juicio. Entonces, el Rey de Gloria, cuando venga por segunda vez, Él será públicamente, completamente manifestado, y nosotros también lo seremos juntamente con Él. Juntamente con Él. Vamos a ver eso. Colosenses 3, del 1 al 4. También abre, por favor, este versículo, mi hermano. Colosenses 3, del 1 al 4. Dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Esto viene aquí como un imperativo, ¿verdad, mis hermanos? A partir de hoy usted va a empezar a identificar imperativo. Y se va a acordar indicativo. No lo separe nunca, ¿ok? Y dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Nuevamente, mandatos gloriosos que nos deja nuestro Señor Jesucristo en su palabra, ¿sí? ¿Qué nos dice? Poned la mira en las cosas de arriba, en este caso, en la gracia que nos espera cuando Cristo sea manifestado, no en las de la tierra. Estas cosas son vanas, son pasajeras, se van a terminar. Y dice, porque habéis muerto, o sea, en Cristo, ¿verdad?, a nuestra vida vieja. Y vuestra vida nueva, dice, está escondida con Cristo en Dios. Mi vida está escondida con Cristo. Pero dice el 4, pero cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, ¿qué nos dice esto? O sea, hoy la vida del cristiano, nuestra vida está escondida en Cristo. Es decir, el impío no nos ve como hijos de Dios. El impío no puede ver toda la gloria que ya tenemos en Cristo. Muchas veces nosotros mismos, ¿verdad, mis hermanos? No vemos en nosotros mismos toda la gloria que ya tenemos en Cristo. ¿Pero qué dice? O sea, nuestra gloria está escondida en Cristo. Pero cuando Cristo vuelva, o sea, cuando Cristo, que es nuestra vida, cuando Él se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Ese día va a ser un día de glorificación para nosotros. Un día de vindicación para nosotros. Ahí el mundo, en ese día, el mundo impío se va a dar cuenta de quién era el necio y de quién era el sabio. En ese día. ¿Qué dice la palabra? Profesándose sabios se hicieron necios, ¿verdad? Y hicieron de Dios ídolos. ¿Sí? Ese día se darán cuenta que ellos eran los necios y nosotros los sabios. ¿Por qué? Porque pusimos nuestra confianza en Cristo. ¿Y por qué la pusimos? Porque Dios nos dio de su gracia para poder hacerlo. Entonces, fuiste salvado por gracia, estás siendo santificado por gracia y serás glorificado por gracia. Todo depende de Jesucristo. Amén. Todo. Todo lo que ha llegado a nuestras vidas es por gracia. Solamente por gracia.
Entonces, y aquí hay que entender algo que a mí se me hizo también muy, muy bonito. Es decir, si yo medito en la salvación que llegó a mi vida, eso me va a mover ¿a qué? A santidad. Pero también, si yo medito en la gracia que me espera, también eso me mueve a santidad. Las dos cosas me mueven a santidad. Entonces debo de caminar como amarrado con esa gran salvación que llegó a mi vida, aprendiendo cada vez más de esa salvación que llegó a mi vida, pero también amarrado de esa gran esperanza que vendrá a mi vida, de las dos cosas. Amarrado de las dos cosas es de que yo voy a estar caminando en santidad. Las dos cosas me mueven a santidad. Vamos a ver algo de estos, mis hermanos. No le digo que ya estamos terminando, porque no estamos terminando. Entonces, ¿qué vamos a ver, mis hermanos? Que tener nuestra vista puesta en la esperanza futura es una motivación poderosa ¿para qué? Para ser santificado, ¿sí? Dice 1 Juan 3, 2 al 13, lo leo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero ahora sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Sí, mis hermanos? Y lo agrega en el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, entre más tenga esa conciencia y mis ojos puestos en la segunda venida de Cristo, eso me va ¿a qué? A ir santificando. ¿Sí me explico? O sea, es 1 Juan 3, 2 al 3. El versículo 3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. O sea, no entendamos esto como que todo aquel que tiene la esperanza de que Cristo viene, entonces hoy se va a poner como que las pilas, ¿verdad? No. Sino que, ¿qué quiere decir? Entre más tenga, más por las Escrituras, yo tenga estas verdades de que Cristo realmente viene, como lo que acabamos de ver, que nosotros resplandeceremos como el sol, etcétera, etcétera. Ahorita en lo que estamos aprendiendo estas verdades, el Señor, ¿qué está haciendo? Nos está santificando. Nos está santificando. ¿Sí? Y entonces, si esperamos completamente en la gracia, no seremos pasivos. Seremos movidos ¿a qué? A santidad. ¿Sí? Si esperamos en la gracia, caminaremos ¿qué? En santidad. Colosenses 1, 4, 5. Creo que estaba ahí mi hermano. A ver, Colosenses 1, 4 y 5. Dice, Colosenses 1, el versículo 4. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Y vean qué dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, pero vean por qué. A causa, ¿sí ven? A causa, es decir, ¿qué fue lo que provocó que su fe en Cristo creciera y que su amor por su prójimo creciera? ¿Qué fue lo que provocó eso? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Sí ven? O sea, el tener la esperanza de que Cristo viene pronto, les hace que su fe crezca y que sean movidos a obras de amor por su prójimo. Entonces, tener una mente enfocada en lo celestial, en este caso que en la gracia que vendrá, no nos hará ser cristianos pasivos. Nos hará ser cristianos perseverantes en la fe. ¿Sí lo ve mi hermano? Tenga esto es importante que lo tenga claro ahí en su mente. Ahora, por otro lado, la falta de esperanza o la falta de fe o el no tener enfocados mis ojos en la gracia que vendrá me va a hacer alguien egocéntrico. Me hará alguien egoísta. Me hará alguien falto de amor. ¿Sí lo vemos? Es decir, si la esperanza los movió el amor, si mis ojos los tengo puestos en este punto, en este mundo, entonces ¿qué? Se verá mi falta de amor por mi prójimo. Ser egoísta. Ser egoísta. Los creyentes de la epístola a los Hebreos fueron despojados precisamente porque sabían la herencia que tenían en los cielos. Despojados de sus bienes, fueron desprendidos. Le leo esto. Hebreos 10:34.
Dice, porque de los presos también nos compadecisteis. ¿Sí ven? Dice, de los presos también nos compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Se desprendieron de sus bienes con gozo. ¿Por qué? Y nos dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, tener todas las verdades futuras. En este caso, ¿cuál es? Esa herencia, ¿verdad? Que está siendo guardada para nosotros en los cielos. Tener nuestra mente enfocada y clara en la herencia que hará que yo el día de hoy sea más desprendido, que sea despojado de mis bienes, pero por amor a ¿qué? A mi prójimo. ¿Cuál es el punto, verdad? Que la esperanza produce amor y buenas obras en el cristiano. ¿Sí lo ven, mi hermano? Ese es el punto. O sea, esperar en la gracia no nos va a hacer pasivos, sino que activos, obedientes. Nos va a hacer celosos de buenas obras. Entonces, que el Señor nos ayude a las dos cosas. Por tanto, ¿qué es por tanto? Meditar en que, tener claro que todas las bendiciones que ya llegaron ¿qué? A mi vida. Eso me va a llevar a ¿qué? A ceñir los lomos de mi entendimiento. Eso me llevará a ser sobrio. Y eso me llevará a ¿qué? A esperar por completo en la gracia que se me traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y poner mis ojos en la gracia también me moverá ¿qué? A santidad. ¿Sí lo ve mi hermano? ¿Sí, mi hermano? Amén, gloria a Dios. Vamos ahora sí ya concluyendo, mis hermanos. Entonces, aférrate a la verdad de las Escrituras de que Cristo viene pronto. ¿Sí? Amarra a tu mente y a tu corazón cada día de tu peregrinaje por este desierto, cada día que Cristo viene pronto. Espera por completo en la gracia que se te traerá, ¿sí? Cuando Él venga por segunda vez. La pregunta obligada es, ¿y tú anhelas en verdad la venida de Cristo? Mira, no te pregunto si conoces esta verdad. La pregunta es si realmente anhelas el cumplimiento de esta verdad. ¿Sí? La verdad, si te imaginas ese día con tanto gozo, realmente, o sea, es ciertísimo para ti que Cristo viene, que es lo que anhelas. O sea, ese es el evento que más anhelas en tu vida. Dios quiera que sí. Porque ese es el evento más glorioso que estamos esperando. Que Cristo venga pronto. Amén. Amén. Ay, hermanos. Pues gracias a Dios. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Vamos de paso. O sea, no tiene sentido gastar tiempo, energía y dinero en cosas que perecen. No tiene sentido. En cosas vanas y pasajeras. Usemos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, esperando por completo en la gracia que se nos traerá. ¿Sí? Eso nos llevará a ¿qué? Abundar en buenas obras, ser despojados, ser amorosos, trabajar para el reino de Dios, tener el reino de Dios como nuestra prioridad, que el reino de Dios avance, pero con la fe ciertísima de que Cristo viene pronto. Eso nos llevará a estar verdaderamente luchando con nuestro pecado, a servir con gozo en la iglesia local donde el Señor nos coloque. ¿Sí? Todos compartimos una misma herencia en los cielos. Compartimos una misma esperanza, un mismo anhelo, que Cristo venga pronto. Amén. Amén. Pues para cerrar, mis hermanos, vamos a leer juntos Romanos 15, 13. Que esta sea una oración que estemos haciendo unos por otros en esta misión. Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu bendita palabra, Señor.
Gracias por tus mandatos que nos dejas en tu palabra. Son mandatos que vienen de un Dios bueno, santo, justo. Son mandatos buenos para nuestra vida. Gracias a Dios por este mandato de que pongamos toda nuestra esperanza en la gracia que será manifestada cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Gracias, Padre. Gracias por eso. Amarra nuestros pensamientos con tu palabra para que seamos sobrios, para que esperemos por completo en esa gracia, Padre. Ayúdanos a entender cada vez más, Padre, que la base de nuestra obediencia es todo lo que ya existe en nuestras vidas. Ayúdanos a profundizar cada vez más en esa salvación tan gloriosa que llegó a nuestras vidas. Pero también ayúdanos a entender cada vez más y meditar más en esa esperanza futura, en tu regreso, en tu segunda venida, Padre. En toda esa gloria que nos traerás, en ese diluvio de gracia que llegará a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque desde ese día de nuestra salvación hemos recibido gracia sobre gracia, olas de gracia una tras otra. Pero sabemos por tu palabra que lo que nos espera es un bendito diluvio de gracia. Gracias, Padre. Que eso nos mueva a santidad, a buenas obras en nuestro peregrinar por este desierto. Gracias por la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias porque con su sangre nos ha comprado todas las bendiciones espirituales. Todas ellas. Nos dio nueva vida, nos justificó, nos está santificando, nos va a glorificar, Padre. ¿Cómo entender que resplandeceremos como el sol? No lo entendemos, pero lo creemos por fe. Y sabemos que es necesario que seamos glorificados para poder estar para siempre ante un gozo eterno de estar con el Señor Jesucristo cara a cara por toda la eternidad. Gracias, Padre, que ese sea nuestro anhelo. Te lo rogamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.